Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué gusto el que podamos tener un nuevo tiempo de enseñanza bíblica en el cual el día de hoy vamos a estar empezando una nueva serie acerca de un tema que hemos considerado muy importante dentro de la Organización Misionera Unidos, que es la iglesia. El día de hoy voy a comenzar con una charla introductoria acerca de el cuerpo de Cristo, cómo los hijos de Dios todos somos el cuerpo de Cristo. Y los versículos base para esta enseñanza bíblica están en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Me gustaría que antes de poder ir a las escrituras y analizar lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, podamos orar al Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque usted nos permite el día de hoy poder, Señor, venir a tu palabra y poder reflexionar acerca de lo que usted, Señor, quiere enseñarnos acerca de lo que es la iglesia, lo que es tu cuerpo, Señor. Gracias porque en las escrituras podemos encontrar, Señor, sabiduría y podemos encontrar dirección, podemos encontrar tu voluntad, Señor, acerca de esto y otros temas, Señor. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo no solamente nos muestra la palabra, sino que nos ayuda a entenderla, nos ayuda a discernirla. Y eso es lo que rogamos para el día de hoy, Señor, que sea su Santo Espíritu, dándonos, Señor, sabiduría, discernimiento, Señor, y sobre todas las cosas, fortaleza para poner en práctica todo lo que hoy vamos a aprender de parte de usted, Señor. Que sea usted hablando en nuestros corazones, Señor, y sea usted guardando, Señor, a cada hermano de nuestra congregación y de la iglesia, Señor, mundial, Padre Santo. Sea usted guardando a cada familia, a cada misionero, a cada persona, Señor, que se encuentra en necesidad, que se encuentra en dificultad, Señor. Guárdenos y protéjanos con su mano poderosa, Señor. Le alabamos, le bendecimos, le reconocemos como nuestro único y gran Dios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, vamos a estar leyendo Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27, que son la base para la enseñanza de hoy. Versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente, versículo 12 en adelante. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu. El cuerpo humano no está hecho de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si el oído dijera, como no soy ojo, entonces no formo parte del cuerpo, no por eso dejaría de formar parte de él. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no quieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y analizamos cómo en ella se muestra el concepto de iglesia
y qué es lo que Dios quiere hablarnos acerca de lo que es la iglesia, muchas veces se refiere a la iglesia de Cristo como un edificio, una estructura física o espiritual, otras veces como la novia de Cristo mismo, por la cual Cristo viene pronto para celebrar las bodas del Cordero. También se refiere al ejército de Dios, o como un rebaño de ovejas donde Jesús es el pastor, como el pueblo de Dios por el cual Cristo dio su vida en la cruz. Pero también las escrituras señalan a la iglesia como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros que conforman este cuerpo. Y esta figura de la iglesia como un cuerpo es a la que hoy queremos referirnos para poder profundizar un poco más en este concepto. Acabamos de leer 1 Corintios capítulo 12, versículos de 12 al 27, y me gustaría que podamos estar reflexionando en 3 puntos el día de hoy. El primer punto: somos parte de un cuerpo. La iglesia se la describe como un cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Por tanto, Jesús y la iglesia son inseparables. Así que no se puede decir sí a Cristo y no a la iglesia. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. En versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Si las escrituras señalan a Cristo como la cabeza de la iglesia, no es posible que alguien diga soy cristiano y no esté comprometido con una iglesia local, porque todo verdadero creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, es miembro de la iglesia, la cual está representada por las grandes y pequeñas comunidades de cristianos en diferentes lugares del mundo, a la cual cada hijo de Dios es llamado a pertenecer. Sin embargo, hoy en día hay un deseo de autonomía e independencia que se promueve en este mundo, donde muchas personas que se consideran cristianos o con sinceridad quieren buscar a Cristo, es posible que le digan sí a Cristo, pero no al compromiso de pertenecer a una iglesia local, lo cual dentro del reino de Dios es imposible, no tiene sentido. Hay un deseo tal vez en estas personas de no rendir cuentas a nadie, lo cual no es bíblico ni espiritual. Más bien, siempre hay una tendencia en las escrituras para que nosotros nos volvamos dependientes de Dios y podamos ser parte del pueblo que es el cuerpo para poder crecer, madurar y multiplicarse. Pensemos en algo. Si aquí no podemos tener comunión con los hijos de Dios, ¿cómo pretenderemos vivir en comunidad allá en el cielo? Otro punto a considerar es que la iglesia es un cuerpo con vida y lleno de poder del Espíritu Santo. Por tanto, crece y se multiplica. En 1 Corintios capítulo 12 que acabamos de leer, los versículos 2 y 13, los vuelvo a repetir, dicen lo siguiente: nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Ya seas judío o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. Y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Fíjense en algo. Nosotros comemos, trabajamos, estudiamos, crecemos porque hay vida en nuestros cuerpos. En el cuerpo de Cristo pasa algo similar. Hay vida. Es el Espíritu de Dios el que da vida al cuerpo de Cristo. Y es por esto que podemos servirle a Cristo y hacer todo lo que nos ha encomendado. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay poder en la iglesia. Y debemos dejar claro que la iglesia esté organizada no es una organización como un club o una empresa o una ONG. La iglesia es un organismo porque tiene vida y lo que tiene vida crece, camina, tiene movimiento y tiene poder. Y toda esa capacidad proviene del Espíritu Santo de Dios. Algo más para considerar es que la iglesia es un cuerpo con miembros diferentes pero unidos entre sí. Es decir, con funciones diferentes pero con un solo propósito, el cual es mostrar a Cristo Jesús. Versículos 18 al 20 de 1 Corintios 12, los vuelvo a leer, dice:
Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Como habíamos dicho, es el Espíritu Santo el que le da vida al cuerpo de Cristo. Y este mismo el que derrama los dones para estar equipados para edificar a todo el cuerpo en unidad. Y no solo seamos parte pasiva de la iglesia, sino que podamos aportar para el crecimiento integral de todo el cuerpo. Todos tenemos una función que cumplir en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo no hay vacaciones, no hay días libres. Si hay comunión con Cristo, entonces debe haber un involucramiento en el servicio y la edificación de todos los miembros. Y no hablo solo de los oficios dentro del edificio, hablo del quehacer de la iglesia de Cristo dentro y fuera del edificio. Es decir, en el trabajo, la universidad, en el hogar y en la intimidad. Se le dijo a la iglesia que sea luz en todo lugar, no solo en un lugar específico. Muchas veces hemos traído la imagen del templo del Antiguo Testamento, donde existía un lugar donde moraba la presencia de Dios, olvidando que la presencia de Dios ahora habita en todos nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar y tenerlo siempre presente en nuestra mente. La presencia de Dios ya no está limitada a un lugar físico, sino que ahora mora en nosotros. Entonces ya no podemos ver al lugar donde nos reunimos a adorar o donde nos congregamos como el único lugar donde habita la presencia de Dios, sino que ahora, al ser todos miembros del cuerpo de Cristo y a la presencia de Dios habitar en nosotros, nosotros en todo lugar tenemos funciones diferentes, pero con un mismo propósito, que es mostrar a Cristo Jesús. El siguiente punto que me gustaría resaltar el día de hoy es que somos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 5, en Palabra de Dios para Todos, en la versión, dice lo siguiente: así pasa con nosotros, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Si todos los hijos de Dios somos parte de un mismo cuerpo, entonces no solo podemos decir que somos partes del cuerpo de Cristo, sino que somos miembros los unos de los otros, mostrando así que entre los miembros también hay una íntima relación y comunión como la que tenemos con Cristo. Y esto también refleja hasta cierto punto una dependencia de unos con otros para lograr ciertos objetivos o tareas que la cabeza, que es Cristo Jesús, nos ordene. Por ejemplo, imagínense algo sencillo, que el cuerpo ordene, que la cabeza ordene al cuerpo cortar una flor roja. Para esto se lleve a cabo, la mano va a necesitar indudablemente del ojo para identificar cuál es la flor correcta, que se debe cortar y no equivocarse. Y viceversa, el ojo no podrá cumplir con la tarea sin una mano dispuesta a tomar unas tijeras y cortar la flor que se le ha encomendado que corte. Tenemos la responsabilidad de cuidar a las demás partes del cuerpo, ya que todas son importantes y necesarias. Del versículo 21 al versículo 27 del capítulo 12, 1 de Corintios, que estuvimos leyendo, dice lo siguiente, y lo vuelvo a recordar: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decir a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes más presentables no requieren que las cuidemos tanto, pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar a las demás. Si una parte sufre, todos sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, todas las otras partes comparten su alegría. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es parte de ese cuerpo. Pablo dice que Dios nos hizo diferentes para que exista una unión en el cuerpo.
Es decir, para que no exista división. Y eso suena un poco ilógico, porque siempre pensamos en unidad como la unión de varias cosas uniformes o iguales. Pensamos en unidad cuando vemos que hay armonía, cuando todo es del mismo color o del mismo sabor o tienen las mismas e idénticas características. Pero en el cuerpo de Cristo no es así. En el cuerpo de Cristo hay diversidad por los diferentes dones que tenemos. Y eso hace que tengamos diferentes funciones. Pero en medio de esa diversidad debe existir verdadera unidad, porque todos estamos sometidos a la cabeza. Por tanto, trabajamos por el mismo objetivo. Entonces, si estamos bien con Jesús, también lo estaremos entre nosotros. No podemos serle fieles a Jesús y serle infiel a la iglesia. No podemos decir que amamos a Jesús y le somos obedientes y desestimar, por ejemplo, las cosas que como iglesia Dios nos ha llamado a hacer. Si nosotros decimos amar a Cristo, debemos amar lo que Él ama. Y Él ama a su novia, dio su vida por ella. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por la iglesia, dar la vida por nuestros hermanos, si es necesario. El problema del por qué no vemos una iglesia así en estos días es que somos demasiado egoístas. Solo pensamos en nuestros propios problemas, mas no nos damos espacio para conocer las problemáticas de otros. Peor el orar e involucrarnos activamente en sus necesidades. Desestimamos, por ejemplo, el congregarnos o el compartir con otros hermanos de la fe porque nos escudamos en decir que lo que hago en la iglesia, es decir, en el edificio, lo puedo hacer también en mi casa, lo cual es incorrecto, porque en casa no podemos enterarnos de cómo está nuestro hermano. La estima debe ser por igual entre los miembros del cuerpo, de manera que incluso Pablo dice que los miembros más débiles o pequeños son igual de importantes y necesarios que los demás. El cuerpo necesita todos sus miembros para funcionar eficazmente. Entre más unidos, más creceremos, porque es imposible que se crezca si no hay unidad. Dios nos quiere utilizar para beneficio de todo el cuerpo. Y esto también nos beneficia a nosotros, porque Dios quiere usar a otros para beneficiarnos y bendecirnos a nosotros. Romanos capítulo 12, versículos del 10 al 15, dice lo siguiente: ténganse cariño unos a otros. Como hermanos den preferencia a los demás y respétense unos a otros. No sean perezosos como los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. Pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal. Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Cristo va a suplir lo que nos haga falta por medio de los otros miembros, pero no podremos recibir esa bendición si estamos alejados del cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo es afectado de forma física, decimos: me duele la mano, me duele el pie, me duele la barriga, me duele la cabeza. No decimos: es la cabeza la que tiene un dolor, es esta pierna que se anda quejando y está lamentándose porque le duele algo. Nosotros, cuando hay una parte de nuestro cuerpo que nos duele o ha sido afectada, nosotros vemos a esta parte del cuerpo como algo que nos afecta a nosotros mismos. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Imagínense si sufrimos porque el dedo más pequeño del pie, muchas veces cuando nos golpeamos, esa parte la sentimos en todo nuestro cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo es afectado, debe ocurrir de manera similar, que debemos no solamente dolernos con ese miembro que está siendo afectado, sino que debemos buscar, solucionar y de alguna manera aportar para que ese dolor no siga.
Un pie solo no sobrevive, ni una mano sola sobrevive. Aunque el cuerpo es afectado porque le falta un miembro, igual puede seguir. Pero un miembro que no está dentro del cuerpo no puede sobrevivir. Y esto es importante porque, como comentábamos anteriormente, muchas veces nosotros hemos escuchado del mundo y hemos escuchado de otras personas que dicen amar a Dios, que no es necesario el estar involucrado dentro de una congregación local para agradar a Dios, cuando en realidad lo que Dios desea es bendecirnos y es cumplir sus promesas por medio de ese cuerpo al cual nosotros conocemos como su iglesia. El tercer punto que me gustaría resaltar es que somos la iglesia. Necesitamos desarrollar un sentido de pertenencia que nos permita dejar de criticar los errores y empecemos a edificar. Es decir, tenemos que entender que nosotros somos la iglesia y eso nos lleva a hablar de manera más incluyente y no excluyente, porque a veces reconocemos las falencias de la iglesia cristiana y las resaltamos y decimos es que a la iglesia le falta amor, es que la iglesia cristiana tiene problemas, pero esto es incorrecto. Lo correcto es entender que nosotros no solo somos parte del problema, sino que somos parte también de la solución. Debemos decir es que dentro de la iglesia tenemos este problema. Y lo siguiente que deberíamos plantear es cómo yo voy a ser parte de la solución a este problema porque yo soy la iglesia. Hay hermanos con muchos dones y por esto tienen muchas responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Pero también hay otros que con pocos dones no toman la responsabilidad y esto afecta el cuerpo. Porque encontramos a hermanos que no fueron llamados a una tarea, pero debido a que hay carencia de la misma, deben asumirla por la negligencia de otros. Y esto no es efectivo ni sano para la iglesia. Imaginemos que los ojos quieran escuchar sin el oído. Es muy difícil. Tal vez podrá hacerlo leyendo los labios de la persona que le habla, o viendo una película con subtítulos, o con lenguaje de señas. Pero nunca será igual de eficiente si trabajan todos juntos, según los dones y talentos que Dios nos ha otorgado. La iglesia es el centro de la vida del creyente porque así es como Cristo nos edifica y nos hace crecer. Nos bendice y también nos envía y nos comisiona con tareas importantes para la extensión del reino. En la iglesia primitiva, el rol de la iglesia con los apóstoles como líderes era indispensable, no solo para la edificación, sino para la asignación de tareas a hombres y mujeres idóneos llenos del Espíritu Santo. Esto no es algo que pasó de moda, ya que es la iglesia a través de sus líderes y quienes conforman la iglesia, la que consolida, capacita, disipula, aconseja, mentorea y envía a los creyentes para cumplir lo que el Señor nos ha comisionado. Tenemos una responsabilidad y una agenda por cumplir al ser parte de la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16 dice lo siguiente: Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza, de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. La iglesia está unida mediante el poder del Espíritu Santo
y por voluntad de Cristo Jesús. Es por medio de Cristo y de su Espíritu que nosotros nos mantenemos unidos, aunque diversos, con diferentes dones, en una unidad especial, que hace que la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia dinámica, una iglesia que tiene que crecer integralmente. La iglesia como cuerpo y nosotros como sus miembros estamos para oír y obedecer lo que la cabeza, que es Cristo Jesús, nos ordene. No está para cuestionar o debatir lo que él ha dicho. Es necesario que nosotros estemos disponibles, no solo dispuestos, sino disponibles para hacer lo que Cristo nos encomienda hacer. Y hago esta pregunta. ¿Estamos listos para decir, aquí estoy, Señor, si quiero y puedo ser tus manos para dar, tus pies para ir, tu boca para proclamar el Evangelio? ¿Tengo la disposición y disponibilidad para hacerlo o aún tengo excusas? Es una muy buena pregunta para reflexionar. Como partes del cuerpo debemos de tener una sola agenda de trabajo, la agenda de Dios, cuyo propósito es mostrarlo a Él, darle honra y gloria a Él en todo. El problema es que muchas veces todos queremos imponer nuestra agenda y lo que es peor, el mundo muchas veces nos influencia de manera que nos impone una agenda diabólica y perversa que nos está desviando del verdadero propósito por el cual Jesucristo nos unió a su cuerpo. En la iglesia de los Corintios había gente deseando dones visibles. Muchas veces queremos practicar nosotros también dones que no tenemos y a veces queremos los más visibles porque aún hay rastros de orgullo en nuestro corazón. Aún hay una lucha por querer llamar la atención frente a otros y una sed de ser reconocidos por otros. De esto debemos cuidarnos, amados hermanos, porque la honra de Dios no es proporcional a la cantidad de dones que tenemos o en cuanto a la importancia de los mismos, sino que es proporcional a la obediencia de lo que Él nos llamó a hacer. Muchas veces hemos compartido que el verdadero éxito no es tener mayores riquezas y en este caso no es tener más dones, sino es hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos llamó a hacer. Como conclusión, me gustaría leer estas pequeñas frases. Dice, Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los días. Y esta promesa se cumple cuando vemos al Espíritu Santo obrar en nosotros por medio de nuestros hermanos, es decir, por medio de la iglesia. Por tanto, no despreciemos el privilegio y regalo que Dios nos ha dado al constituirnos en un cuerpo donde somos llamados a bendecir y a ser bendecidos por otros. Hermanos, que este tiempo que hemos tenido para poder introducir a esta serie que vamos a estar llevando durante este mes y Dios mediante el próximo, nos dé un correcto entendimiento de lo que significa ser la iglesia de Cristo y ser embajadores del reino de Dios acá en la tierra. Que podamos entender que es un privilegio el ser parte de la iglesia y que no tenemos que dejarnos llevar por pensamientos o por argumentos que nos lleven a alejarnos, que nos lleven a llevar una vida independiente, porque Cristo ha deseado y es una promesa de Él que estará con nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, el ser bendecidos para bendecir a otros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y me gustaría que podamos orar para que esto que hemos podido meditar, una vez más, no se quede solo en palabras, sino que podamos poner en práctica y podamos realmente no solamente entender lo que las Escrituras dicen acerca de la iglesia, sino que podamos vivirla y podamos cumplir lo que el Señor nos ha encomendado. Amado Jesús, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadera. Y hemos visto, Señor, cómo usted nos llama a ser iglesia y nos llama a poder, aunque somos diversos dentro de su cuerpo, podamos ser uno solo, podamos estar y vivir en comunidad y en unidad. Señor, ayúdanos para que tengamos un corazón dispuesto siempre
a velar por la necesidad de otros. Que tengamos un corazón dispuesto y disponible siempre para hacer tu voluntad en todo tiempo. Que podamos, Señor, ser fieles a tu llamado y podamos ser responsables según los dones que nos hayas otorgado, Señor. Permítenos como iglesia, Señor, edificar a otros y crecer en todo tiempo, Señor, e integralmente, Señor, que podamos crecer en tu palabra, que podamos crecer, Señor, conforme a lo que usted nos ha encomendado hacer, Señor. Gracias le damos, Padre, y una vez más rogamos por aquellos que están pasando necesidad, aquellas familias, Señor, que están pasando por momentos difíciles, Señor. Que sea usted otorgando salud, que sea usted otorgando paz, que sea usted otorgando gozo, Señor, allá donde estén. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos que su palabra se haga vida en nosotros, que podamos practicarla, Señor, y podamos, Señor, de ahora en adelante mantener, Señor, viva esa llama en nuestro ser que nos permita ser iglesia, una iglesia saludable, ser tu iglesia, Señor, como usted nos ha encomendado serlo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.